El criterio de la segunda derivada supone la existencia de la segunda derivada en un entorno de un punto crítico donde la derivada se hace cero. Y dependiendo del signo de la segunda derivada en el punto crítico, podemos decidir si tenemos un máximo o un mínimo local. Suponga que la segunda derivada existe en un entorno del punto crítico x0 donde la derivada se hace cero. Si la segunda derivada en x0 es positiva, entonces x0 es un mínimo local. Y esto sucede porque si la segunda derivada en x0 es positiva, entonces la primera derivada es creciente en un entorno de x0. Si la derivada es 0 en x0, entonces pasa de ser negativa a positiva y tenemos la configuración de un mínimo local. Análogamente, si la segunda derivada en x0 es negativa, entonces la primera derivada es una función decreciente en un entorno de x0. Si es 0 en x0, entonces la derivada pasa de ser positiva a negativa y tenemos la configuración de un máximo local. Veamos un ejemplo sencillo. Consideremos f de x igual a x cuadrada por e a la menos x, cuya derivada después de simplificar se reduce a x por 2 menos x por e a la menos x. La segunda derivada tiene la misma forma funcional que la primera derivada, es un polinomio en x multiplicado por e a la menos x. Los puntos críticos se obtienen al igualar la primera derivada a 0, de donde obtenemos x igual a 0 y x igual a 2 como puntos críticos. Aplicando la regla de la segunda derivada, en el punto crítico x0 obtenemos f' de 0 es igual a 2, que es positivo, y por lo tanto tenemos un mínimo local. La segunda derivada evaluada en 2 resulta ser igual a menos 2 e a la menos 2, que es negativo, y por lo tanto tenemos un máximo local. La gráfica de la función que acabamos de analizar, f de x, viene descrita por la gráfica en azul, y los puntos críticos están representados por puntos azules. En los puntos azules la derivada es 0, y el valor de la segunda derivada viene descrita por la gráfica en rojo, resulta ser positiva en x igual a 0, por lo que tenemos un mínimo local, en tanto que la segunda derivada es negativa en x igual a 2, por lo que tenemos un máximo local.